de malo. Estamos en Santi, 64. ¿por qué ¿Quiere no? que arranquemos? Sí, sí, me parece, para que después no se Dale, haga tan largo. dale. Bueno, Caro, te dejo para la introducción entonces. Buenísimo. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buen día a todos. Queríamos presentarles al arquitecto Alberto Baulina. Es un arquitecto de Córdoba, profesor titular de una materia de construcciones y también adjunto de tesis. Ellos en la Universidad Nacional de Córdoba tienen una última materia con tesis, o sea que lo que sería acá PUPA, digamos, como para que se ubique en el último año de la carrera. Lo invitamos porque lo conocí a Alberto a través de un concurso de arquitectura nacional que hicimos en la Sociedad Central de Arquitectos y ganó el primer premio junto a Esteban Payares, de un Zoom para el INTA Concordia, que la condición era construirlo en madera. Y uniendo estos dos saberes de arquitectura y de técnica, nos pareció muy bueno que Alberto nos hable de cómo sería pensar la arquitectura desde la madera. Además de tener este primer premio, es conocido en Córdoba porque es el que ganó el primer premio también de la ampliación de la Facultad de Arquitectura, que es toda una trama de hormigón impresionante, lindísimo para ir a conocer. Y también el plan maestro de Alta Córdoba. Alberto, te dejamos para que arranques. Bien, buen día, buen jueves. Gracias Santiago, Caro, Cari, y bueno, la oportunidad que me da el taller Greenberg de estar con ustedes, ¿no? Si hay un tema que es amable en la arquitectura es la madera, ¿no? Siempre tiene esa resonancia de cobijo, de abrigo, que no lo tiene otro material. Tal vez el más cercano en esa línea emotiva sea el ladrillo, ¿no? Tiene esa idea de la tectonicidad cálida, etc. Pero la madera tiene esa cualidad de, casi como diría el abate Loyer, de la cabaña primitiva, ¿no? Como uno cuando piensa al comienzo cómo habrá sido habitar algo, uno piensa en bueno, ¿quién no ha hecho, el que ha tenido un árbol cerca, una cabañita del árbol o algo, un nido ahí, como lo quieren llamar, un nido? Pero la madera, además de estas resonancias afectivas, un poco demagógicas, si se quiere, tiene también principios físicos muy interesantes. De hecho, ustedes corríjanme si voy muy rápido o muy lento, porque por ahí, digamos, suele haber como una especie de retardo, ¿no? En lo que uno va diciendo. Pero la madera, volviendo a este tema, está inserto, digamos, en un mundo físico en el cual, bueno, esos dos señores que ven ahí atrás, ahora que lo estoy viendo en mi pantallita, son mis abuelos. El que está más abajo es un científico, el de más arriba un político radical de Córdoba. Pero yo siempre tuve en mi familia, en mi casa, permanentemente estuve rodeado de libros, siempre me interesó muchísimo la ciencia. Yo en realidad soy un ingeniero aeronáutico frustrado, yo soy muy tuerca, a mí me gustaban mucho los autos de velocidad. Me hubiera gustado ser proyectista de aviones y de máquinas veloces. Y bueno, derivé a producir máquinas quietas, ¿no? Que son las arquitecturas. Pero siempre la ciencia, el mundo de la física, de la técnica, fue muy importante en mi formación. Y entonces, a mí siempre me da la impresión de que en tiempos crepusculares, como los que nos toca vivir, aparentemente crepusculares, donde estamos viviendo esta pandemia espantosa, y que pareciera ser que el futuro es un túnel sin ninguna lamparita al fondo, sin ninguna locomotora que se nos venga, o el final del túnel. Yo pienso siempre que la ciencia es precisamente el que nos va a dar el final del túnel mucho antes de lo que nosotros pensamos. Y entonces, en estas imágenes apocalípticas que estamos viendo ahora, tan afectas a lo que pulula en nuestras universidades, en nuestra facultad se hace una verdadera liturgia del final de los tiempos, del apocalipsis, aparecen hombres con máscaras antigases y esas cosas con las presentaciones de los trabajos finales.
A mí siempre me llama la atención ese tono pesimista que tienen nuestras posturas frente al mundo físico. Y esta es una foto del incendio del Amazonas, del reciente incendio del Amazonas, que se llevó puesto gran parte de esa selva natural. Entonces entramos en polémica con algunos compañeros, colegas, etcétera, sobre lo que había sucedido. Y yo, ante este tipo de debate, siempre proponía esto, que estos cataclismos naturales son verdaderamente oportunidades de remediación, por ejemplo. Y entonces, vamos a lo que sigue. Y esto se entiende, para entrarle al tema de la madera, de la importancia que va cobrando en nuestro mundo contemporáneo, hay que entender esto, básicamente. La madera, o mejor dicho, el árbol, que es la matriz de la madera es el material con que se configura, básicamente, el tejido leñoso, está conformado por grandes cadenas de carbono. Cualquiera de los dos bosques que ustedes están viendo ahí, aproximadamente el 50% de lo que están viendo es carbono, en distintos tipos de cadenas. Y los árboles jóvenes, como los seres humanos jóvenes, tienen gran, digamos, capacidad de absorber, en el caso nuestro, calcio, en el caso de los árboles, carbono. O sea, para formarnos nosotros necesitamos enorme cantidad de calcio cuando somos chicos, cuando somos jóvenes, y después se va deteniendo la absorción de calcio. Y después la cantidad de calcio que absorbemos es prácticamente la que expulsamos, más o menos. Y a los árboles les pasa lo mismo. Lo que vemos a la izquierda es un bosque de alerces en el sur de nuestro país. Esos especímenes de 60, 50 metros de altura, algunos, son verdaderamente redwood sudamericanos, o los redwood son los alerces de Norteamérica. Son árboles que pueden llegar a tener 1000 años, 2000 años, 300 años, pero el bosque que estamos viendo a la derecha, que es un proceso de silvicultura, o sea, de producción, o de sembrado, o de, digamos, de expansión de la masa arbórea, el cultivo, son eucaliptos que tienen en ese caso aproximadamente, últimamente en mi relación con el INTA de Concordia me he vuelto un poco un especialista en el tema, deben tener aproximadamente 15 años de antigüedad. Los árboles aproximadamente, depende de la especie, a más o menos los 15, 20, 25 años empiezan a detener su crecimiento, básicamente, y ya prácticamente no toman más carbono. Lo que vemos en el cuadro, abajo a la derecha, nos está contando la cantidad de toneladas métricas que utiliza, o mejor dicho, que la industria debe disponer para producir 1 tonelada de material. Por ejemplo, en el aluminio se necesitan, o mejor dicho, se produce 16 toneladas de dióxido de carbono, para que ustedes me entiendan. Entonces se liberan a la naturaleza, o a la atmósfera, o como lo quieran llamar, 16 toneladas. O sea, es 1 a 16, o 16 a 1 la relación. En el PVC es casi la mitad. En el acero es 5,5 toneladas, o sea, 3 veces menos que el aluminio. O sea, mucho. En la madera hay una curiosidad. Esa media tonelada que requiere la industria para producir cualquier derivado de la madera, es una cosa curiosa, porque esos 500 kilos por metro cúbico de madera, en realidad también lo tiene la madera. Se podría decir que hay como una especie de equilibrio. La madera tiene encerrado en su cuerpo el 50% de carbono. O sea, en 1 tonelada de madera hay 500 kilos de dióxido de carbono, digamos, de carbono, en realidad no es de dióxido, y por lo tanto hay como una especie de equilibrio muy interesante, y que, bueno, y que va modificando la cultura productiva del país y del mundo. Córdoba, en ese aspecto, tuvo una colonia austrohúngara muy importante a comienzos hasta mediados del siglo XX, algo parecido a lo que le pasó a Buenos Aires, en algunas partes del país. Y acá, digamos, esta gente que vino de lugares donde verdaderamente el bosque era parte de su hábitat, empezaron a plantar árboles, generalmente pináceas, no siempre, pero generalmente pináceas, algo parecido a lo que le pasó a ustedes con Guerrero, con la familia Guerrero en zona de Mar de las Pampas, en Cariló, etc. O sea, digamos, personajes en este caso, que modificaron, antropizaron dramáticamente el paisaje, el territorio. En el caso nuestro, ese activo que queda, después imagínense que esas imágenes que están ahí, todos los árboles que están viendo han sido plantados por los seres humanos, y en algunos casos han nacido ya naturalmente, pero básicamente es una labor humana. Han modificado, y ese activo de algunas regiones comienzan a ser parte de una protoindustria de la madera. De hecho, la Cámara de la Madera Cordobesa
va tomando una preeminencia importante, va habiendo unas redes de cámaras de madera en todo el país, y bueno, y se va alentando un material que tiene como capacidad, o mejor dicho, como atributo, el absorber muchísimo dióxido de carbono en suspensión en la naturaleza para precisamente producir la madera. El carbonífero, que fue un periodo previo a los dinosaurios, básicamente lo que había era muchísimo carbono en suspensión, y los enormes helechos que produjeron luego el carbón y el petróleo fueron grandes esponjas absorbentes de ese carbón que estaba en suspensión. Durante más o menos el carbonífero duró 150 millones, 200 millones de años, para que ustedes tengan una escala temporal. Bueno, en este caso, la madera o el árbol es un gran absorbente de lo que está en suspensión, es parte de la solución y no parte del problema. Y yo no sé si los cuadritos están tapando un poco la imagen, pero de todos modos yo se los puedo contar. Estos primeros apuntes, apurados, veloces, nos ponen en órbita sobre unas cuestiones de la disciplina que para mí son interesantes debatir y que van a finalmente confluir en esto que estábamos al comienzo charlando y que al final vamos a rematar. Y que el proyecto es una acción anticipada. Uno en sí mismo piensa en términos globales, de escala, en términos de procedimientos, cómo esa cosa que estamos pensando se va a disciplinar, digamos. Pero nuestra disciplina, digo, la arquitectura es una disciplina profundamente avara, o sea, tacaña, amarreta. Es una disciplina en la cual tiene una cierta pulsión por mostrar productos, tanto teóricos como prácticos, ya terminados. Y es difícil que muestre los procesos por los cuales se llegó a ese momento. Y a mí me parece que eso es un debe que tiene nuestra disciplina y que tenemos que ir corrigiendo. No me quiero extender sobre el mundo clásico, cómo el mundo clásico tenía una condición, si se quiere, más democrática que la modernidad, en la cual la manualística, sobre todo de los tipologistas franceses, hizo de que la disciplina se pudiera difundir, digamos, de una manera muy eficaz sobre digamos, el gran colectivo, gran en esa época, el colectivo de alumnos que se estaban formando. Era muy fácil ser arquitecto hasta el siglo XIX. Uno tomaba un manual de cualquier tratadista francés y podía rápidamente ponerse a pensar cómo podía ser, no sé, un hotel de ville, una estación de no sé qué cosa, un hospital, etc. Nuestra profesión en la modernidad, a partir de la modernidad, esa cesura genera una anemia de valores y de datos que hace que digamos, nuestras camadas, nuestras cohortes de alumnos y también de docentes, de colegas, se hayan formado más que todo a través de la mímesis, de a ver qué es lo que hizo el otro y yo más o menos lo voy copiando. Doy un ejemplo. Esto es un caso, estas tres imágenes, este slide me llevó 3 minutos armarlo. Busqué Porsche, cualquier marca, podría haber sido Ferrari, Lamborghini, no sé, no importa, Renault. Y aparece el Boxster, ¿no? Y fíjense qué interesante cómo en las ingenierías mostrar cómo está producido algo es absolutamente didáctico, difundido, democrático. Lo que ven abajo a la izquierda, este es digamos, una axonométrica de un motor en boxer, o sea, un motor opuesto, de cuerpos o de cilindros opuestos, y lo que se ve a la derecha es un corte, una sección discriminada, a la izquierda en la sección del cilindro con sus árboles de leva, sus sistemas de válvulas, un motor de aspiración normal, no está inyectado, una cuestión técnica, no me voy a meter en eso. Acá está el pistón, la biela, el cigüeñal, etc. Pero fíjense con qué precisión y con qué amabilidad muestran lo que ellos hacen, y con qué orgullo. A nosotros nos cuesta muchísimo hacer ese tipo de cosas. Vemos acá un típico manual, o digamos una revista de arquitectura, donde se ve una sección, más o menos en 3 dimensiones, de un edificio que pareciera ser hasta de madera, curiosamente. Y en la izquierda, fíjense de qué manera se difunde, o se muestra, o se expone la forma en que está proyectada esta cosa que están viendo ahí en 3 dimensiones. Y este artefacto que se lo está mostrando ahí en amarillo oculta una serie de actividades, o de acciones, o de elementos, hasta de estilemas por momento, que constituyen la estructura, el envolvente, el cierre, etc. Nuestra disciplina es una disciplina avara donde hay como
una condición casi cortesana, ¿no? Eso es una posición política mía, yo soy un hombre político, como todos nosotros. Y yo pienso de que la arquitectura nunca llegó a desvestirse de esa condición cortesana que tuvo durante mucho tiempo, en la cual el conocimiento era parte del dominio, y por lo tanto de las oportunidades que tiene cada uno de nosotros. Entonces, yo sé algo y trato de no difundirlo para que el otro no lo sepa y me gane estatus social, economía, honorarios, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ya para ir terminando estos primeros apuntes, paso rápidamente a lo que quería contarles, me parece de que un poco lo que estábamos charlando al comienzo, antes de entrarle, digamos, formalmente a la charla, a la clase, es la condición casi detectivesca que tiene la arquitectura. Uno cuando ve una obra realizada, lo que se ve arriba, es un croquis que yo hago en un viaje de una farm, un establecimiento rural en Canadá, y rápidamente lo dibujo y bueno, me parece que el dibujo, digamos, la inmediatez de tomar algo que ya existe es parte de nuestra didáctica que tiene que ser reinstalada en nuestra formación. Lo que se ve abajo son croquis que yo siempre cuando viajo con una bitácora y con un lápiz, con un par de lápices de color, un virome, un otro lápiz, un sacapunta, de esos que no tiran el relicto afuera, y bueno, en el caso de abajo era ver un cavity wall, esto debe haber sido, no sé, no importa, pero fíjense de que hasta allá empiezo a imaginar cómo está construido. Esto es una interpretación mía. Yo entiendo que esto está construido con un framing de madera interior y con un ladrillo exterior. O en este otro caso, que esto sí me acuerdo, esto es en Portland, en Oregon, es una casa que fui a ver, nada. Pasé, paré el auto y la observé y entendí que podía estar construida así. Me parece que esa acción detectivesca de cómo es el producto y cómo se llegó a ese producto, en la literatura detectivesca o policial, que se ve el caso, generalmente un asesinato, y después se deconstruye ese caso inicial a través de una serie de acciones que uno llegue a interpretar por qué sucedió. Y me parece de que esta interpretación inmediata de lo que es la arquitectura es muy interesante alentarla dentro de nuestros claustros de alumnos, porque nos pone rápidamente sobre el problema y cómo ese problema fue mejor dicho, un procedente de lo que sucedió antes. Hubo un pensamiento, un protocolo de cómo, protocolo es una palabra que trato de no usar últimamente porque ya me tiene cansado, un plan de trabajo en el cual algo que se está viendo acá se puede interpretar que fue de esta manera, y uno empieza a descubrir de que un envigado de madera, ya le vamos entrando al tema, que es muy delgado y que por lo tanto tiene en el cordón traccionado, como es este, y en el cordón comprimido, tiene tensiones deformantes digamos, axiales, o sea, puede haber pandeos. Son piezas que se pueden pandear y por lo tanto estas cruces que se ven acá, o que se interpretan acá, son básicamente las que anulan esos esfuerzos o esa tendencia de formarse lateralmente de la pieza. Bien. Y por lo tanto, y ya con esto cierro estos primeros apuntes, me parece de que sí, ya entrándole al tema específico de cómo pensar la madera, o mejor dicho, la arquitectura de madera, o cómo es ese maridaje entre material y proyecto, me parece que hay un activo muy interesante en la arquitectura, en la formación argentina, y es que somos tributarios de la École des Beaux-Arts, de alguna manera. No lo reconocemos, pero es algo que yo opino, y puede estar debatido también, y es que esta continuidad del partido, o del parti, como dirían los franceses, a través de nuestra formación. Si hay algo que verdaderamente, digamos, destaca o se reconoce en la arquitectura, en la buena arquitectura argentina, Mario Roberto Álvarez. Estábamos hablando recién de Miguel Ángel Roca, qué sé yo, Morini, acá en Córdoba, el viejo Morini, no sé, etcétera, etcétera, el Cepra, o contemporáneamente Esteban, Adamo Faiden. Si nosotros vemos la obra de Busnelli, de Roberto, del amigo Roberto, siempre hay como una condición de control del proyecto desde una idea seminal. Este es un proyecto, mejor dicho, este es un partido de un sistema de cabañas, en realidad es una sola cabaña dividida en subsistemas, para Mar de las Pampas. Y este es un croquis inicial. Cuando mis clientes me proponen hacer un proyecto, después vino la oportunidad de vender el terreno, ellos lo compraron a 100, digamos, y lo vendieron a 200.
ahí fue el final de mi proyecto. Pero, mientras tanto, yo empecé pensando en un partido, o sea, cómo los sistemas de la arquitectura podían generar un área exterior protegida, amable, porque verdaderamente en una situación de gran cobijo, como son los bosques, generar, construir espacio exterior siempre es interesante. Pero lo que yo les quería contar, cómo este partido, al margen de sus bondades y sus fracasos, hay una condición de control geométrico de las partes en determinado tipo de sistemas constructivos. Acá ya estamos prefigurando un sistema obviamente de madera o de por vía seca, un siding, por darles un ejemplo. Y entonces, cómo el control geométrico es importante a la hora de pensar en la madera. Este es un poco el título de la clase o la charla o este acercamiento que tenemos hoy, en la oportunidad que tenemos de hablar con ustedes. Y bueno, la madera es precisamente esto, es un conjunto de piezas o de elementos que van a componer finalmente una arquitectura que va a estar fuertemente ceñida por este control dimensional, control geométrico y procedimientos de construcción. Un poco lo que hablábamos recién de la tectónica y de las maneras de enfrentar la manera de elaborar elementos en la arquitectura, yo lo dividía en la construcción y en el montaje. Me parece que hay como dos conceptos que son parecidos a la arquitectura, pero que no son iguales. En la construcción está el aglomeramiento de partes y que nos permite, con determinados sistemas, en este caso, bueno, es el Camargo de Álvaro Siza en Porto Alegre, hay una construcción volumétrica y física que lo permite una determinada manera de abordar la arquitectura, el proyecto y finalmente la ejecución. En la vía seca, en la madera, hay como un rigor, un procedimiento más, si se quiere, más anclado, tributario, de los procesos previos. Una estereotomía, un concepto más estereotómico de lo que es construir. El balloon frame en realidad es una estereotomía. Y vemos en el proyecto de la Catón y Basal ahí abajo una casa, que de alguna manera, ahora que lo veo, estoy pensando en el partido mío, ¿no? O sea, dividir el conjunto de esta pequeña, esta construcción doméstica, dividirla en partes, en secuencias, en sectores, en pabellones, pero que en realidad tienen una rigurosidad geométrica que la madera y la vía seca, digamos, lo agradece, y que hay otras tecnologías que lo permiten otro tipo de configuración, pero a condiciones de precisamente de una utilización, de un manipuleo del material que es absolutamente distinto, ni mejor ni peor. Y entonces pensar la madera como un sistema es pensar, yo diría, digamos rápidamente, apuntar estos pequeños párrafos, ¿no? El control geométrico es obvio, hay que pensarlo al proyecto desde una geometría, digamos, rigurosa, pero en el sentido no rígido, sino en el sentido de que tiene que haber un pensamiento de cómo las piezas se van a concertar. Obviamente esas piezas van a tener que tener una repetición, una estandarización, un catálogo, un elenco, etc. O sea que mientras menos cantidad de elementos distintos, más exitoso o realmente más fácil va a ser la proyectación. Tiene que haber un proyecto técnico, no se puede abordar una materialidad por la vía seca si no hay un concepto o un acompañamiento de la técnica que lo va a hacer posible. No es primero armo mentalmente o conceptualmente la maqueta y luego veo cómo aglomero los materiales. Los sistemas de articulaciones son vitales en el caso de la madera, porque la madera, a diferencia de otras vías secas, como el aluminio o el acero, no se puede soldar, o mejor dicho, se aglomera con muchísima dificultad. Hay resinas que la pueden llegar a aglomerar en los encuentros, pero básicamente se apela a elementos extraños, que pueden ser desde piezas de madera, curiosamente, a lo general, que son piezas de aluminio y de acero. La madera tiene una condición rara, que no hay que dejarlo pasar, y que es la deformación diferida. Para quienes les gusta la música, como lo que veíamos recién con Santi, y su especie de Gretsch artesanal, para quienes les gusta la música, verdaderamente, o por lo menos el rock, vamos a parcializar. A mí me gusta toda la música, pero vamos al rock.
Bueno, ustedes saben de que hay como una especie de Boca River en la música, o mejor dicho en los instrumentos, que es Gibson por un lado y Fender por el otro. Son los grandes productores de guitarra y son dueños, aparte, son como multinacionales de muchas firmas, como Gretsch, que es del grupo Fender. Leo Fender inventa o adapta una Gibson. Las Gibson tienen un mango más gordo, de mayor sección, porque la madera se va deformando lentamente, cosa que no le pasa a los otros materiales. Se va acomodando lentamente. Y Fender inventa una tripa, digamos, del lado traccionado, en la cual uno cada tanto, con una llave, puede ser una Allen o lo que sea, le da tensión y vuelve a aplanar la deformación, con lo cual logra un mango mucho más delgado. Y eso es una virtud o una ventaja, un atributo que tiene la Fender, al punto, no me quiero ir por las ramas. Digo de que en la deformación diferida, la madera se va deformando porque tiene un alto módulo de elasticidad y debe ser acompañada o por sobredimensión de sus partes, o sea, si va a requerir por resistencia una escuadrilla determinada, se la va a tener que sobredimensionar para absorber esas deformaciones, o agregarle un material de menor módulo de elasticidad como el que vamos a ver dentro de un rato. Y obviamente que el aislamiento térmico de la madera es bueno, realmente es un material que tiene poca transferencia calórica, pero tiene como demérito una baja capacidad térmica. Y muchas veces las curvas térmicas se aplanan, por lo tanto se acercan un poco más digamos, a un clima o microclima más adecuado, a un confort climático, se requieren muchas veces de la presencia o de la asistencia de materiales más pesados, que puedan aplanar un poco más la transferencia térmica. O sea, tomar crédito, y por otra parte es un material que tiene una cierta facilidad del paso del sonido, por lo cual agregarle materiales pesados puede llegar a otorgarle esa, digamos, incapacidad o debilidad que tiene la madera frente a la onda sonora. Bueno, esa rigurosidad geométrica evidentemente se puede ver en cualquier catálogo. No vamos a nombrar ni siquiera quiénes son los autores de esto, porque esto verdaderamente es un catálogo de fotos de Instagram, o ya ni me acuerdo de dónde, donde aparecen arquitecturas cualquiera, de buena calidad evidentemente, y donde evidentemente la condición planar de los envolventes, o la continuidad planar, es importante. Los encuentros son bastante pensados o cuidadosos, o hay que tenerlos presentes. Y bueno, en algunos casos, uno aparentemente piensa de que las arquitecturas de madera o de vía seca son bastante más complejas, y muchas veces son mucho más sencillas. En esta pequeña cabaña de Vic, el arquitecto, perdón, que tiene una cierta capacidad de comunicación, él hace siempre pareciera ser más difícil de lo que es muy sencillo. Es como es que es un autopromotor de lo que hace, de una manera muy interesante. No pude lograr una imagen del cuerpo de este pequeño refugio del bosque en el estado de Nueva York. Él haya hecho pie en Nueva York, un tipo que va creciendo, evidentemente, un gran arquitecto, y entonces muestra esta cabañera, difícil encontrarla, verificarla, entenderla. Y básicamente es un cuadrado, es una base cuadrada. Tuve que hacer el croquis que se ve ahí al medio, abajo, para poderlo entender, porque verdaderamente yo, digo, tengo algún oficio ya ganado, y sin embargo veía la foto y no lo podía entender, hasta que empecé a entenderlo a través del croquis, a propósito de lo que decía recién. Y básicamente es un cuadrado donde desde una diagonal, o mejor dicho, desde un ángulo hasta otro ángulo, se levanta un pie derecho, se cruza una cumbrera, y luego se liberan estos triángulos de un lado y del otro, como las orejitas de un caniche, y se forma finalmente esta cabaña donde tiene un solo vano, que está orientado hacia el sur, en ese caso, en el caso nuestro sería obviamente el norte, y tiene un solo ingreso que es esta parte. Digo, muchas veces se requiere de un entendimiento de lo que es este tipo de arquitectura, que muchas veces es mucho más sencillo de cómo se las muestra. En esta obra, que es el Museo del Zinc en Noruega de Peter Zumthor, él plantea una serie de entradas a unas minas de zinc que han sido abandonadas, y bueno, en estas pequeñas acciones, por acá está uno, más allá está la otra, hay una serie de pequeños pabelloncitos, o de estos pequeños cuerpitos. Es muy interesante mostrar cómo en realidad ya está presente casi todos los elementos que vamos a ver dentro de un rato, que son la mini, o mejor dicho, la subestructura, cómo llega al suelo, en este caso el suelo es un suelo vertical,
cómo es los elementos del entramado que pasan desde un elemento mayor a elementos intermedios, a un elemento pequeño, como dice, digamos, plano superior, cómo se articula una pieza con la otra, cómo se logran estabilidades a través de una configuración triangular del elemento, cómo se triangula en el otro sentido para evitar una resonancia en caso de movimiento de viento, de movimiento del suelo o de viento, siempre obviamente que la madera, al contar con una no continuidad de las partes, no así el hormigón, que es por excelencia el material que más nos va a garantizar siempre las continuidades de los nudos, siempre los nudos, o mejor dicho, el hormigón tiene una gran capacidad, una enorme capacidad de porticar nudos, la madera tiene una gran incapacidad precisamente de generar rigidez en los nudos, y acá Peter Zumthor lo que nos relata en su proyecto, estas son fotos de un amigo mío, y la verdad es que es un gran admirador de Peter Zumthor, y se hartó de sacarle fotos, y esta es una foto que agradezco porque en el catálogo no se la veía tan bien. Y que básicamente, si ustedes van siguiendo, hay como unas diagonales juguetonas por ahí, pero que en realidad lo que generan son planos triangulados. Ustedes saben muy bien de que estructuralmente, o lo van a saber dentro de poco, el triángulo es la única figura geométrica que no se deforma, o mejor dicho, no se deforma el nudo, se deforman las barras. Y si las barras tienen suficiente resistencia, se anula la deformación. Y de cómo ese elemento llega al suelo. Evidentemente tiene que haber elementos intermedios. En este caso, la naturaleza ya nos ha dado un hormigón, como diría Austin Powers, y nos ha dado una piedra, y cómo entre una cosa que requiere no tocar el suelo, o que en lo posible no lo toque, y esta cosa que es la que va a resistir y va a anclar, que es el suelo, hay un elemento intermedio como son estos nudos tridimensionales que se ven acá en este detalle, aportado por Manu. No conozco a Noruega. Él tuvo la fortuna, estos nudos que están hechos de acero galvanizado, que básicamente son unos nudos con una cruz griega que se inserta dentro de estos pies derechos, estas columnas, estas columninas. Y si ustedes se fijan, acá ya está presente el perno liso, embutido, son pernos específicos que se meten dentro del cuerpo de la madera y traspasan el espesor de la pletina y anclan esta columna, que será, yo estimo, de 20 por 20 aproximadamente, se meten y se insertan rígidamente con el nudo, y el nudo luego tiene unas brocas químicas, se meten en el terreno, se agujera el terreno, se mete una resina epoxi, o posiblemente sean brocas de expansión, etc. Y tenemos otro ejemplo que es este caso de Snøhetta, que es el sueño del pibe de hacer una casa en el bosque. Ellos son muy didácticos en ese aspecto para mostrar proyectos, cómo en un bosque ellos generan un bosque de columnas, cómo esas columnas se van vinculando para finalmente sostener en el aire esto que se ve acá, que es una verdadera cabañita del bosque, del árbol. Esto es un B&B, un hotelcito, para un registro, para un nicho bastante AAB del turismo, y que en esencia es una cabaña que está soportada por estas columnas que ven acá, que parecen árboles, que en realidad están simulando, replican la configuración del árbol que rodea todo eso, del bosque, pero que son columnas metálicas, y que arriba está la pieza esta, que es una cabaña que está sostenida por un framing de madera. Acá abajo hay un envolvente espejada que exacerba la condición, digamos, una cierta confusión visual de esta pieza metida en el bosque. O sea, la foto que están viendo ahí, en cualquier lugar que uno se pueda mover, en la parte inferior, en esa especie de hipóstilo que hay ahí abajo, puede ver mezclado como una especie de, digamos, holografía, la arquitectura que está elevada. Pero me pareció interesante ver cómo estas piezas largas, que son muy flexibles y por lo tanto muy pandeables, están arriostradas, o mejor dicho, están rigidizadas en el plano a través de estas cruces de San Andrés, que son cables de acero que están tensados como la clavija de una guitarra, básicamente el mismo principio, a través de un sistema de tornillería que le da tensión y que genera un plano rígido. Y entonces entramos ahora ya así de lleno, para fortuna de ustedes, y para que esto se vaya terminando, a pesar que estamos a la mitad de la charla,
en tres aspectos que me gustaba debatir con ustedes, o mejor dicho, comentarles, que me parece que son interesantes en esta parte de la carrera. Por un lado, el concepto de armazón de toda arquitectura de madera, de la necesaria mixtura. Es muy raro encontrar sistemas de madera que no hayan apelado en algún momento a otros materiales, generalmente, y a veces con muchísima participación de esos otros materiales. Y finalmente, las arquitecturas, perdón, las estructuras que son muchas veces lineales, es el concepto generalmente que tenemos de la madera, pero que últimamente se está reinstalando el concepto planar de la estructura de madera. En el primer caso, básicamente es una sucesión, o sea, estamos hablando del framing, o del entarimado. La madera, básicamente, los sistemas de madera, son una repetición de pequeñas piezas, generalmente expulsadas hacia los bordes de lo que se quiere cobijar, digamos en la escala, sobre todo en las escalas de arquitectura que ustedes están empezando en la carrera, y que son a su vez de estructuras, son soporte de envolventes, tanto interiores como exteriores, y oportunidades de mandos, de redes, etcétera, etcétera. Obviamente que van a requerir de algún sistema de triangulación o de algún sistema de rigidización para este efecto pieza de dominó que puede llegar a tener en caso de movimiento, ¿no? Acá vemos algo que es y no es de madera, que es la pequeña oficina que hace Shigeru Ban cuando gana en Metz la primera franquicia del Pompidou. Beaubourg, o mejor dicho, el Centro Pompidou, hace su primera pisada fuera de París en una franquicia, digo, vuelvo a esto, como el MoMA, como una serie de museos que se están expandiendo en todo el mundo, y lo gana y le ofrecen alquilarle un flat en París, un piso, y él dice, no, 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 de ninguna manera, yo puedo estar en el mismo museo, y le dicen, bueno, don Shigeru, pero hay un problema, que no sé, no tenemos oficinas adecuadas para eso, no se hagan ningún problema, y por lo que ustedes van a pagar durante los 2 o 3 años que yo voy a usar la oficina, que van a ser cientos de miles o millones de euros, no sé qué es lo que puede llegar a costar, yo les propongo hacer una oficina en una de las terrazas del Pompidou. Para quienes lo conocen, el Beaubourg, esa es una parte más o menos de estar en el 6º o 7º piso. Por aquí se ve los techos de París, a propósito del tema tan encantador, ¿no? Y entonces él toma la geometría de los tubos característicos de estas escaleras ascensionales y descendentes, mecánicas, y toma esa lógica y construye este pabellón hecho de tubos de cartón. Es una de las primeras veces que se utiliza de manera verdaderamente importante el tubo de cartón, y si hay algo que apuntaló el Pritzker de Ban, es precisamente la utilización de materiales casi sucios, periféricos a nuestra tecnología, como es el tubo de cartón. Nosotros en Córdoba tenemos la principal fábrica de tubos de cartón del país, posiblemente del Cono Sur. Una fábrica muy grande que produce desde los tubitos del tubo, valga la redundancia, del papel higiénico, del papel de cocina, hasta tubos de gran formato. Nosotros hemos hecho una experiencia muy interesante de taller aplicado, o sea, de escalas 1 en 1 en la facultad, precisamente por tener la capacidad instalada acá cerca, a 8 kilómetros dentro de Córdoba, de la ciudad, de esta fábrica. Bueno, él utiliza estas cosas, estos tubos, y fíjense acá en la sonométrica, él les propone a la dirección del Pompidou construir algo que después es desmontado. Es algo muy común en la cultura japonesa. Ya vamos a ver otro caso. Y que Aldo Rossi de alguna manera lo toma en el Teatro del Mondo. Santi, vamos bien, haceme la seña nomás. Yo creo que estamos un poco lentos, ¿no? Bueno, vamos bien. Me voy a apurar un poquito por las dudas. Él toma estas barras, que son de tubos de cartón. Estos nudos que se ven acá son de madera fresada. Es un sistema, es una manera de producir algo que requiere un cierto refinamiento en un uso de madera, y él genera o proyecta un sistema de cuerdas interior para comprimir el arco. Este es una catenaria en realidad más que un arco, y le genera una armazón, o mejor dicho un esqueleto, donde después luego clava estos paneles de MDF, de OSB. Después, si quieren preguntarme qué es lo que es MDF o OSB, se los comento. De todos modos, son paneles de virutones que son resistentes, le producen estos agujeros, y luego con unas membranas produce mayor o menor esclarecimiento interior. Apoya el edificio sobre unas tarimas
delicadamente sobre el deck del edificio y lo lastra con todo este sistema de premoldeado. O sea que el edificio, o digamos llamarlo moldeado de alguna manera, este cuerpo, esta oficina, está apoyado y lastrado para que el viento no se lo lleve puesto. En este caso ya sí, en el caso de Arcilla, iba a decir Ramón Araujo. Roberto Arcilla es un arquitecto vasco que hace este kiosco en Vitoria, que es una ciudad muy importante de la Vascongada, no marítima, no como San Sebastián o Bilbao, está en el territorio, y en este parque él produce, o proyecta y construye este kiosco, que en realidad es una cafetería, básicamente, un establecimiento de servicio a los paseantes, y básicamente es un esqueleto de madera. Es muy interesante porque él lo construye a través, o mejor dicho, lo piensa a través de dos elementos. Un elemento está un poquito tapado acá, pero esto es una L, créanme, o por lo menos yo lo veo parcialmente. Esto es una L, que se ve acá, y esto es una T. Simplemente que entre el conector T y el conector L genera una familia de doble, o sea, está el conector A y el conector B. El B tiene una pletina y una nariz, igual que el L que está acá en la punta, que son los que se van a utilizar en las soleras, los corredores, las piezas que corren arriba o abajo, generalmente se las llama en nuestro argot arquitectónico correas. Y la correa inferior, la solera, perdón, no la correa, es una correa de hecho, inferior, va a ser clavada al sustrato, que es una gran platea de hormigón. Y básicamente son estas piezas de 20 por 20 aproximadamente. Acá está la carpintería, que es un aplicado, básicamente las carpinterías son exteriores, fijas o móviles. Acá está el DBH, o sea, el doble vidriado hermético, como pueden ver ahí. Acá están se puede ver detectivescamente, lo estoy describiendo, digamos, al burlete de goma para generar un cierre del paso del aire, esta pletinita metida en una llaga que protege los embates del agua. Acá está la cenefa superior. La cenefa son estos cuerpitos finitos superiores que cierran el entarimado, y luego acá hay una pieza de cierre y de ajuste que va a proteger del agua a toda esta cosa que es de madera. Acá se ve una axonométrica rápida de este envigado. Acá se ve cómo esas llagas, esas piezas metidas en la llaga, vinculan una solera con el envigado, con estas especies de nudos, estos nudos ocultos. Acá se ve la cenefa perimetral. Sobre este envigado se colocan estos paños de madera, estos paneles de OSB. Luego las protecciones hídricas. Luego lo que uno diría telgopor, no sé si ahí en Buenos Aires dicen telgopor, bueno, el poliestireno expandido, son espumas rígidas. Y luego acá, que no se ve en el dibujo, un lastre y una cubrición de un balasto de piedra, para evitar que todo lo que va cayendo del cielo, o que se lo lleve puesto el viento, proteja esta espuma, que es vital que no le llegue los ultravioletas. Esta cubierta es una cubierta absolutamente horizontal, ya vamos a ver otro caso. O sea que no tiene pendiente, tiene simplemente un rebosadero. Y el segundo aspecto del framing es precisamente las piezas chicas, ¿no? O sea, la sucesión de piezas chicas, además de la expulsión generalmente de la subestructura a los bordes. Esa subestructura está compuesta de una repetición de piezas pequeñas, y como en este caso un proyecto que hice hace muchísimos años, no lo voy a declarar porque me da un poco de vértigo, pero tiene muchísimos años, muchísimos de ustedes no habían nacido. En ese caso, en esa época, en Córdoba había una industria muy interesante que después lamentablemente se discontinuó, que era Conectocore, y que trabajaba con estos conectores digamos, dentados, o camas de Fakir, como le llamo yo. Son los conectores que unen, o funden, o sueldan una pequeña escuadrilla con la otra, y que básicamente es eso, una repetición de piezas. Fíjense que en este caso es una pieza que está rotando, ¿no? O sea, para aquel que puede llegar a pensar que mi homilía de hoy es una liturgia, ya que estamos en términos religiosos, de una no, digamos, articulación más enriquecedora de la forma, ¿no? Esto no tiene que ver, depende de cómo uno piense geométricamente el cuerpo del edificio. Y esta sucesión de pequeñas piezas, que son generalmente los framing, muchas veces se cubren por piezas superpuestas, por pequeñas piezas superpuestas, como es en este caso en una pequeña iglesia en Finlandia, de nombres irreproducibles, como muchísimos arquitectos finlandeses, y que básicamente es un cuerpito de base cuadrada, de
planta cuadrada, y que apela a un doble cuerpo. Yo no sé si hay una, hay una sección doble, en realidad es un cuerpo exterior, una piel exterior y una piel interior. En la piel exterior van estas tejuelas de ciprés creosotados, tratadas digo, y si ustedes se fijan tienen menor sección acá que acá, o sea, han sido fresadas de una manera para garantizar de que cuando uno las clava acá, todo el largo de la pieza va a estar apoyando sobre la inmediata inferior, que es parte de la lógica ideal de estas piezas planas, estas cubiertas planas que uno, cuando es un lego en la materia, piensa, che, pero ¿cómo hacen para que no se meta el agua en la junta? Precisamente porque hay un solape de 1/3 más o menos a la vista y 2/3 ocultos, por lo cual el agua que entra por acá sale por acá, finalmente. Para ustedes que la tienen mucho más cerca a la bella Mar del Plata, van a ver que algunos chalets, o por ejemplo el Golf Club, sí, bien digo, el golf de Mar del Plata, es un edificio, un cottage, que está coronado de estas tejuelas que acá en Córdoba se las llamaba precisamente teja Mar del Plata, que son las tejuelas planas con que se produce esto. Bueno, todo lo demás es una sucesión de piezas que se van cruzando como este entablonado fresado, o se conjunta no ortogonal, luego viene toda la subestructura, y bueno, finalmente viene el interior que no tiene ahora mayor relevancia. Y hay un aire de familia entre el acero y la madera. Esta es la casa de Michael Hopkins, un gran arquitecto, un tipo muy interesante de Inglaterra, un tipo que siempre no tiene una continuidad de obra, digamos, no tiene un estilo, como uno podría esperar de una Zaha Hadid, por ejemplo, ¿no? No es que, digamos, no sé, Santiago Calatrava, vos casi que uno ya sabe lo que va a proyectar dentro de un año. En el caso de Hopkins nunca sabe uno qué va a proyectar. Esta es su casa, que es casi retomar las Case Study House, más concretamente la casa de los Ames, en los Pacific Palisades en Los Ángeles, que él básicamente hace como una especie de reinterpretación de la casa de los Ames, con esta casita, que básicamente esta casa, donde él vive y tiene una pequeña oficina, y que básicamente es esto, la superposición de piezas mayores, la estructura principal, los sistemas de pórticos o de vigas, en este caso de diente de perro, luego el deck, el steel deck en este caso, que es de metal, luego las placas que le dan planeidad y continuidad al plano, luego la protección hídrica, luego el aislamiento térmico, y luego otra protección, y finalmente un lastrado con un balasto o un lecho de piedra. Pero en esencia el acero, en esencia no, el acero y la madera, sobre todo en construcciones pequeñas, al comienzo de nuestra revolución técnica, se parecían mucho. Luego se fueron alejando y curiosamente ahora se están acercando. Después lo vamos a ver. Y bueno, esta repetición tiene esta construcción de partes pequeñas que se van repitiendo, que son en sí misma estructura difundida en el borde, compuesta de pequeños elementos casi como una euritmia, tiene una tradición que es parte del hemisferio norte y sobre todo una tradición que se inicia básicamente en el siempre pragmático Estados Unidos y en Canadá. Como es esta casa construida o proyectada por un estudio norteamericano-brasileño, como es Procter Real, que tiene una obra muy, muy interesante. Bueno, esta es una casa que hacen en Vermont, un estado del noreste de Estados Unidos, un estado encantador verdaderamente, y bueno, que ellos construyen esta casa de la manera más tradicional y posible que hay en Estados Unidos, que es básicamente llegar con la parte de la casa ya construida. Entonces se la baja desde un camión, que no es básicamente es una grúa, una hidrogrúa, una grúa hidráulica, se lo baja de un semirremolque que están apilados los paneles, y se lo va elevando, luego con estas riendas se los tiene en posición, y digamos, balloon frame, sería, en este caso, genuinamente balloon frame, o sea, construcción de marcos, sería un volumen de marcos, sería la traducción más o menos directa desde el inglés. Ellos le llaman marcos al frame, a lo que nosotros diríamos entarimado, y que está construido de esta manera. Ustedes ven acá que estos paneles han sido montados rápidamente en obra, con un OSB de un lado y del otro, luego van a ser revestidos con chapa del lado exterior y con una especie de lo que uno diría Durlock acá en Argentina, y que la cubierta, ellos apelan a esta tradición norteamericana, que era lo que yo les mostraba en esta obra antediluviana que yo proyecté y construí hace muchos años, y que son estos sistemas de cabreadas industrializados con estos conectores dentados. Y fíjense la repetición. Estos son 45 centímetros, 42, 58, como mucho, 37, lo que te dé el módulo.
y donde básicamente van a colgar desde abajo el cielo raso, van a dejar un pleno perdido donde probablemente vaya el tanque de la reserva de agua y finalmente por arriba toda la cubrición. En otros casos ya la estructura es parte de la lógica interior de la arquitectura, de estas arquitecturas pequeñas, como este refugio marítimo en Nueva Zelanda, y que en esencia es esto, es un entablonado exterior con una enigmática junta abierta, esta es la planta, no la vamos a analizar, digamos, sí, la podemos analizar muy rápidamente. Hay un control geométrico riguroso, y hay un partido de máxima apertura, como ven en este portón, hacia el mar, ¿no? Hacia ese mar semifrío que es esa especie de otra Patagonia que es Nueva Zelanda, ¿no? Y que está construido por esta especie como de repetición de pie derecho de tablas, son como unas tablas verticales, yo le llamo cubetera, que luego son arriostradas por estas tarimas, estas pequeñas tarimitas que dan esta configuración cuadrangular de marco, de frame. Luego está cubierto por estos paneles de OSB o de lo que sea, no importa, una placa. Cada tanto aparece una pieza separadora, que es esta solera, esta taugel, perdón, este rastrel de madera, donde va a dar cabida al espacio del aislamiento térmico de una lana de vidrio. Luego viene una protección plástica que permite el paso del vapor de agua, pero no la introducción de la molécula del agua en estado líquido. El agua en estado líquido tiene una molécula más grande que la del vapor. Por lo tanto, el vapor puede escapar por los micro agujeritos de esta trama, pero no puede entrar en forma de agua líquida. Luego se fija esto a través de listones verticales, que son los que a su vez van a tener la encomienda de tapar la junta de lo que veíamos en ese entablonado exterior. Segundo caso, que es la mixtura necesaria de toda arquitectura, y yo hago esta referencia con Venecia. Lo que ven en primer término es el Teatro del Mondo de uno de mis referentes, que es Aldo Rossi, y que fue el gran maestro de Herzog y de Meuron. Realmente Herzog y de Meuron hacen siempre referencia a su gran maestro de Zúrich, que fue Aldo Rossi, lamentablemente desaparecido ya hace varios años, y un tipo que tenía una cabeza distinta. Fue uno de los últimos, para mí, pensadores de escala que ha tenido la arquitectura. Y él construye este teatro para la Bienal de Arquitectura del año 79 o 80, no me acuerdo en este momento, y lo hace desaparecer, lo pulverizan en los 6 meses aproximadamente. Fíjense qué curioso el nombre del pontón, donde lo trasladan. Este es un edificio que lo iban llevando de plaza en plaza, era una cosa muy, muy lúdica, y se llama el Argentino, ¿no? Se llama Argentino, mejor dicho. Pero lo curioso de esta mixtura de madera con acero y con agua, porque en realidad esto es un edificio construido, apoyado sobre el agua, elevado sobre el acero y construido en madera, en un entorno en el cual todo lo que ustedes están viendo, que es esta tectónica de la materialidad por vía húmeda, está apoyada sobre sobre un verdadero bosque de roble de Eslovenia, roble de esa parte del planeta, que son unos palafitos metidos dentro del barro, y que de hace más de 1000 años que están metidos ahí adentro. O sea, si hay una mixtura por excelencia en el mundo de la arquitectura, es precisamente Venecia. Y nosotros hemos tenido un caso de pabellones que han entrado y han desaparecido, ¿no? Esta especie como de reflexión sobre la vida, el nacimiento, la vida y la muerte, ¿no? Que están presentes en nuestro diálogo cotidiano, en esta especie de estadística permanente sobre cuántos muertos tiene cada país, ¿no? A mí por momentos me da un poco de pudor, o no sé, de temor, ¿no? De lo que estamos relatando numéricamente, una cosa espantosa. Y bueno, pero en el caso de la cultura oriental, Hiroshi Hara, que es un arquitecto muy interesante, muy importante de Japón, cuando se jubila, bueno, no viene el caso, muy largo todo el procedimiento, me llevaría a otra charla, él propone 3 o 4 ciudades en el mundo. Nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo en Negro Mendoza, que es un tipo muy amigo nuestro, docente que ya está en tren de jubilarse, y que él conoce a Hiroshi Hara en una bienal, en un evento, se hacen muy amigos, y le invita a que venga a Córdoba. Entonces él dice, yo voy a ir a Córdoba, pero te voy a construir eso. Lo construyo yo, y el protocolo o el plan o el contrato es que a los 3 meses me lo tienen que destruir. Yo quiero que ustedes vean esta cosa que es una idea mía sobre una ciudad discreta, es una propuesta que él tiene, muy oriental, muy rara, muy zen para nosotros, muy confusionista, si se quiere, y que son estas construcciones que básicamente
que este es el museo uno de los museos de Córdoba, este está en, digamos, en el Parque Sarmiento, que vendría a ser el Rosedal de ustedes, qué sé yo, los bosques de Palermo, no sé. Y él construye estas 3 piecitas con una vía húmeda en el apoyo del suelo y luego con un framing en el remate. Acá está el punto donde pasamos de la vía húmeda con una evidente, digamos, inclusión, imbricación de una viga de borde, a un framing donde arranca verdaderamente estos cuerpitos. No hubo forma de convencerlo que lo dejara porque era una maravilla. No, él dijo que muy japónicamente, muy niponamente, esto era así y va a ser así, y a los 3 meses, pumba, se fue. Y nos quedó de recuerdo, bueno, esto, me salté mal, después lo voy a reeditar la clase. Este detalle es una interpretación mía, que básicamente en el remate es esta solera, que está donde se toma todo ese ligado, acá están estas placas, que en ese caso se utilizó el MDF, que son placas de fibras más chiquitas. Luego se la cubrió con una lona plástica, comprada en una lonera de camiones de Córdoba, así de sencillo, digamos, controlado en su borde con esta cenefa o esta cupertina de chapa, un rebozadero, esta es una cubierta horizontal, y que yo interpretaba, porque ni siquiera se lo hizo, de que para haberse mantenido en el tiempo, era esa apuesta que teníamos en Córdoba, que se mantuviera una obra de Hiroshi Hara en Córdoba, era meterle el aislamiento térmico que necesitaba y la protección requerida. Pero bueno, el final del relato se fue y quedó en la memoria nuestra. Muchas veces la memoria es un cofre, freudianamente hablando, mucho más interesante que la presencia física de las cosas, ¿no? Lo que se guarda en la memoria muchas veces es mucho más interesante. Esta es una obra de John Gottsell, que es un arquitecto emergente de Australia, donde toda esta cosa que están viendo ustedes es una mixtura entre acero, tarimas de madera, y fíjense que curioso en la sección, ustedes ya están empezando a ver secciones, cortes, la sección técnica de una tradición también australiana de dibujar en lápiz. Eso que están viendo ustedes no está dibujado en computadora, está dibujado en lápiz. Como lo hace Glenn Murcutt también, que es otro gran arquitecto australiano, y que ustedes ven acá una solera de hormigón, básicamente. Eso se apoya en esa parte que se ve ahí atrás en una casa en L, se apoya sobre una solera que está apoyada, una solera de hormigón que está apoyada a su vez sobre el suelo. Así que no tiene mayor incidencia el cimiento. En otro caso, que es parecido, que es esta cabaña que hace Carlos Quintans en A Coruña, en el noroeste de España, en esencia es una mixtura entre la pieza más cerrada de la bodega de hormigón revestida en piedra y luego como la tradición del pueblo, que él hace referencia, donde se asienta su casita de fin de semana, y luego un framing de madera que lo remata también con estas especies de bañas, dirían los italianos, que es una sucesión, una superposición de piedras del lugar. Acá está el framing, de estos marcos que ya venían producidos, y que esta es una interpretación gráfica detectivesca, que yo se lo envío a Quintans, y que él me dio el aval, digamos, me pontificó. Como el Papa me dijo, sí, hijo mío, puedes ir en paz. Esa es más o menos la forma en que está construido. Básicamente acá hay el cierre inferior, metido dentro de ese pleno están esos marcos que se veían recién, luego la placa superior, en el medio está el aislante térmico de de lana de vidrio, y luego vienen unos separadores donde se apoyan estas piezas de piedra a la manera que yo mostraba recién en la cubierta de la pequeña capillita en Finlandia. Luego viene el entablonado vertical, etcétera, etcétera, la canaleta de borde. Pero no solamente es eso, la mixtura muchas veces es por vía seca, como este consejo en Finlandia, en Dinamarca, en Ribe, que es una pequeña localidad medio tardo medieval, y que básicamente es este cuerpo que ustedes lo están viendo y que quien lo vea, digamos, rápidamente, velozmente y de lejos, esta imagen va a pensar que es un siding o un tingladillo de madera, que en esencia es esto, son unas piezas de cerámico prensado, no es una extrusión esto, es una prensa, es una teja en realidad, y que están colgadas de estos listones clavadores, ahí está clavado y colgado, y que permiten generar una placa exterior, una caparazón muy resistente, como es el cerámico, al paso del agua, a la lluvia, al paso del tiempo, a la agresión, a la hostilidad de los meteoros exteriores, y que en el interior, fíjense que inclusive hay otra mixtura sobre este piso que hay acá, que está sostenido por una serie de piezas que vienen acá intermedias,
se ha llenado con un concreto de hormigón, o sea, mejor dicho, de concreto, perdón, discúlpeme, de mezcla cementicia, donde discurren los cordones, perdón, el serpentín del piso radiante. El piso radiante que está aislado en la parte inferior por estas grandes placas de espumas rígidas. Esta es una experiencia que hago yo, la terminé hace un año más o menos. Esta casa es una casa en un barrio cerrado. Nada, no quería mostrar en sí mismo la casa, es interesante la tipología, pero bueno, básicamente era una celebración del ladrillo porque el ladrillo es un material que todavía no se ha incorporado formalmente a la economía y por lo tanto no tiene cargas sociales, etc. Por lo cual yo apelé a esta mixtura de envigados de madera, que es lo que se ve acá. Acá estaba prepintado de blanco para que después se pintara todo de blanco, ¿no? Ven acá el muro de ladrillo interior también sin revoque, no me voy a detener en eso, sobre el cual se clave unos flejes de eucalipto con unos tirafondos, que no sé si acá lo estoy mostrando, no sé si se ve en la pantallita, pero no viene el caso, son los tirafondos de gran formato, estos tienen 17 centímetros y medio, y que sobresalen al punzonado para precisamente sobre el ladrillo, que funciona como un encofrado perdido, meter hormigón, con lo cual este cordón inferior no trabaja exactamente, estrictamente a la flexión, o se resiste deformaciones en los dos sentidos, un par interno, sino que básicamente es un cordón de tracción. La capa de compresión está dada acá y la vinculación es a través de estos pernos, digámoslo de alguna forma, de corte axial. No me quiero detener porque es un tema muy lindo, pero remato con esto. El material, el hormigón tiene un bajísimo módulo de elasticidad, o sea que es muy rígido, muy cristalino. Y el retardo de deformación que puede tener la madera se neutraliza con la presencia del hormigón. El último capítulo es precisamente las condiciones estructurales de la madera, ¿no? Básicamente se podría decir que es lineal o planar, digamos lineal, no quiero inventarme nada en particular, y la plana, ¿no? Que la plana es curiosamente la que más se está dando últimamente. Uno tiene como una idea que las estructuras de madera están configuradas a través de muchas piecitas finas, delgadas, que van a irse acercando y finalmente hay una cubierta, una cubrición, un cierre con elementos planos. Pero en realidad hay una tecnología de eso, precisamente de los nudos, o de prever situaciones como esta, en un caso de una viga de W, de acero laminado, ¿cómo vamos a hacer para precisamente atornillar algo? O sea, fíjense de que acá ha sido fresado el ala superior de ese perfil para poder pasar con un sistema de cricket o de máquina para poder atornillar eso. En otros casos aparece en la industria evolucionada sistemas de nudos específicos para poder direccionar a 45 grados el tornillo y no estar calculando con la máquina o con el taladro hacia dónde va a dar eso, porque precisamente son nuestros estribos, digamos, estos grandes tornillos, para poder absorber los esfuerzos de corte que se dan en los nudos. O nudos ocultos, como son estos, que básicamente es colgar una repisa. O sea, este nudo es una espiga y esta una caja, donde uno acerca esta pieza y la va colgando y queda absolutamente oculta. En otros casos, la estructura está aglomerada o está unida con estos sistemas específicos de garras o dentadas, que pueden ser retículas planas para entrepisos, por ejemplo, o retículas triangulares, como son estas cabreadas. Y en otros casos, la estructura es lo más sencillo del mundo para entender, es como un castillo de naipes, y a ese mundo es el que nos vamos acercando curiosamente. Dimos tanta vuelta por todo el orbe para llegar finalmente a lo que uno diría que es lo más esencial, que es construir a través de planos, pero ya ni siquiera de un balloon frame, o sea, una sucesión de piecitas aglomeradas o, digamos, clavadas, sino que directamente traer una pieza configurada desde la industria, desde el establecimiento, ya está fresada en los agujeros, son catálogos, y que luego se unen a través de esta costura que ustedes pueden ver ahí abajo, que son básicamente hiles, con distintos formatos y con distinto nivel de clavazón. Y dicho, se prevén sistemas de juntas elásticas para evitar resonancias peligrosas en estos elementos. Pero básicamente son paneles portantes, son paneles de 3, 5 o 7 capas, que son los CLT, que la traducción sería tableros de tablas cruzadas laminadas. Este es un edificio que se acaba de terminar en Madrid, que por ahora es el edificio más alto de Madrid, en madera, tiene 6 pisos.
Yo tuve la fortuna de conocer el año pasado en Trento uno de 7 pisos. Se han llegado ya a alturas de 120 metros aproximadamente, de apilamientos en madera, y se está proyectando una torre, un rascacielos, en realidad en Tokio, de 320 metros de altura, hecho en estructura de madera, porque hay que decirlo, la madera tiene un coeficiente de resistencia a la compresión mayor que el hormigón. O sea, una buena madera es igual o superior que un buen hormigón en resistencia. Digo, estamos hablando de roturas 600, 800, 1000 kilos por centímetro cuadrado. Los buenos hormigones estamos hablando de 800 kilos aproximadamente. Simplemente que el hormigón tiene un coeficiente de seguridad bajo y la madera tiene un coeficiente de seguridad alto porque tiene un cierto descontrol en su producción, que es la misma naturaleza. Este edificio, básicamente, son este catálogo de piezas que ya vienen, digamos, a la obra y se van, digamos, apilando como un castillo de naipes, básicamente. Acá está el panel portante, en este caso son 5 planos de tablas cruzadas. Este es digamos, el despiece en axonométrica, como está configurado el panel portante, como está unido, luego todo el aislamiento térmico, luego viene el sistema de traviesas y de piezas específicas para poder clavar finalmente la chapa de canaleta que están viendo ahí en la fachada. Esta es parte de la construcción del edificio. Acá se ven todas las terminaciones, mejor dicho, la subestructura de lo que va a ser después lo que uno diría Durlock, que es un gypsum o roca de yeso, para no dar marcas comerciales, y acá se ve parte de todo el sistema de costura del edificio. Y terminamos con esto. Este es un concurso que tenemos la fortuna con Esteban Payares de ganar el año pasado, que se está construyendo en este momento, y que también tiene la mixtura de lo que veíamos recién. Básicamente es una solera de hormigón, de donde va a arrancar este cuerpo de base cuadrada. El proyecto original tenía 10 metros 20 por 10 metros 20, ahora tiene tiene 14 por 14, nos han pedido una ampliación, pequeña ampliación, digamos, ni más ni menos que casi duplica la superficie, pero en esencia es esto. Esto es parte del panel del concurso. Es Salón de Usos Múltiples para el INTA de Concordia en Entre Ríos, en la esquina con Uruguay y Corrientes, para que ustedes se ubiquen más o menos, a metros o kilómetros de la presa de Salto Grande. Y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Entre Ríos, va pasando, está modificando. Les quiero aclarar que me quedan 2 minutos más, no sé si estamos a tiempo, Santi, si puedo cerrar. ¿Estamos bien? Bien. Estamos bien, estamos bien. Gracias. El INTA de Concordia está cambiando su, digamos, paradigma. Está pasando un paradigma cítrico, o sea, de la naranja, de la mandarina, del limón, a un paradigma del árbol, de la silvicultura. Ellos están desplazando los cítricos y han descubierto un nicho muy interesante y con muchísimo futuro, que es el cultivo de la madera, básicamente de eucalipto o euca, como dicen ellos, y del pino, pero básicamente del euca. Y entonces promueven este concurso, Carolina lo sabe muy bien, para un Zoom, un salón de usos múltiples, con un programa de oficinas de atención a los expositores o, digamos, personas que se quieren acercar para ver qué es lo que hace el INTA de Concordia, sala de espera, sistema de sanitarios, un office, bueno, algo por el estilo. Nosotros se nos ocurría que podía haber un perímetro estructural, este es un balloon frame básicamente, eso que están viendo ahí, y que se podía entender en un cuarto del edificio, rotándolo un cuadrado en el cual básicamente entendiendo una cuarta parte del edificio se entendía todo, pero con un aditamento. Hay una pieza central que es una columna en la cual iban a ir descansando, apoyándose una serie de arquitraves, que son estos 4 vigas superiores que ya lo vamos a ver en un render. Bueno, aparte nosotros ensayábamos, y estamos en eso en este momento, de intercambiadores de suelo-aire, o pozos canadienses, o tubos canadienses, como lo quieran llamar. Para lo que les interese esto particularmente, pueden ver algo bastante documentado en la revista Tectónica número 28. Muy interesante, Energía 1. Y una cubierta verde para aminorar, precisamente para otorgarle a un edificio como todo edificio de madera con un retardo térmico bastante pobre,
y darle un retardo térmico más importante, sobre todo en un sol tropical como el de Concordia. Y rodearlo de un corral, de un sistema de postigos que se rebaten, se van a rebatir y que van a configurar como una especie de parasoles verticales y toda una piel perimetral generando un pleno perdido. Esa piel es una reja, que es la que están viendo acá, que es un brise soleil, un parasol. Acá se ve un poco más en detalle esa piel exterior. Esto es un pleno que nos sirve a su vez para ubicar máquinas, en este caso la captura del aire para para este tratamiento del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente los gabinetes de electricidad, etcétera. Este es un plano ya de la estructura, perdón, un plano del proyecto ejecutivo donde ya se ve la huella de las vigas, del envigado. Aquí ya se ha modificado el proyecto, lo que antes estaba por acá, ahora pasa a estar por acá. Ellos nos pidieron sacar los sanitarios a la parte pública, no nos gustó mucho, pero bueno, lo pedían. Acá está el cierre del Zoom, que tiene aproximadamente unos 6,5 metros por 13 metros, más o menos, internos, y que en esencia es una columna central. Son 4 vigas iguales y son una sucesión de pequeñas vigas, un envigado de 7 centímetros de ancho por 29,5 o 30 centímetros para hacerlo redondo, y que están aproximadamente a unos 40 centímetros una viga de la otra. El detalle constructivo sería, este es un corte, una sección vertical. Si ustedes ven el cuerpo, mejor dicho el corral de ese parasol, está colgado por esta rienda que se toma de la estructura verdadera del edificio, que se apoya sobre esta solera, y que esa solera se apoya sobre una macro solera de hormigón. La cubierta, acá está la biela esa que estamos viendo acá, es el arranque de esa biela. Este es un perfil que sostiene en posición, evita que gire la pieza del corral o el parasol. Y acá hay una situación bastante compleja, que acá lo tenemos que ahora adecuar al catálogo Rotoblas, que son los que van a proveer el sistema de tornillería. Este es un entablonado inferior que está soportado por estas vigas que se ven acá, este envigado. Acá está confinado la lana de vidrio, un OSB acá viene una membrana plástica, está cerrada por esta babeta o esta cenefita de madera, en la cual se pone una pieza de ajuste y de protección, una pieza metálica. Luego acá viene el balasto de piedra. En esta primera parte ese balasto llega hasta acá, y luego viene un sistema de cubierta verde a través de esta especie de hueveritas negras que la habrán visto en los catálogos, y que, bueno, dan como resultado, o permiten dar como resultado de esta cosa que se ve acá, que en esencia es este cuadrado, donde concurren las vigas de una manera, para no sobrecargar esta viga de borde, lo hemos distribuido de esta manera, digamos, rotando. Por lo tanto, esta viga solamente carga digamos, el aporte de la mitad de la carga de esta cubierta. Esta otra mitad va a aportarse a esta otra viga, etcétera, etcétera. Y bueno, acá estamos viendo una situación ideal de lo que podría llegar a funcionar, algo parecido, porque este es un render del concurso. Deberíamos hacer un render nuevo de algunos pequeños cambios como que ha habido, que ya no hay un pasillo ahí lateral, sino que hay una oficina, y el baño va a estar por acá. Pero básicamente eso es lo que yo quería contarles hoy. Esta es la imagen final. Ellos pedían las bases, digo, una opinión sobre la captura o, digamos, sobre las energías renovables, y nosotros poníamos en funcionamiento un intercambiador térmico de suelo-aire. Me olvidé decirle que todo esto es no sé si lo dije, una solera de hormigón, lo que hay abajo, y por supuesto calculamos el consumo de kilovatios hora promedio en el año. Acá hace un par de años salió una ley nacional en la cual ya se permite producir energía eléctrica. El otro día, de hecho, Nacho Montalto nos contaba de un edificio que él ya ha hecho, en el cual ya puede aprovechar este tipo de cosas, que es la ley 24.000 o 27.424, si no me acuerdo, una ley en la cual uno puede producir energía, obviamente energía que pueda meterse en el sistema interconectado y vendérselo al Estado. Entonces nosotros aprovechamos esa situación, no acumular baterías carísimas y contraecológicas, sino que meter sistemas de captura para poder finalmente darle mayor performance energética al conjunto. Siempre termino mis charlas con una bibliografía. Me parece que puede ser interesante la consulta de las revistas tectónicas, las 7, ¿no? En la pestaña no me deja verlo, pero me la sé de memoria, la 11 y la 13 de Madera,
Y nosotros tenemos un aporte, un sencillo aporte de una publicación que hacemos en la Facultad de Arquitectura, tiene un ISSN inclusive, tenemos ventas comerciales, esta revista no lo estoy promocionando, no es un chivo, una revista que se dedica específicamente a la materialidad de la arquitectura, por ese, y ahora sí ya completo y bajo la cortina, de esa ideología sostenida por nuestra cátedra, que la arquitectura debe ser mostrada como se hace, no solamente qué es lo que es, sino el cómo. No tanto el qué, sino como el cómo. Esta revistita nos ayuda a su vez para meternos a nosotros en debates internos y nos esclarece. Muchas veces redactar cosas te hace funcionar la cabeza de una manera que hace que finalmente vos elucides, comprendas cómo se puede hacer algo. Yo apelo a la actitud literaria, no solamente diseñística de la arquitectura. Me parece que escribir arquitectura también ayuda a poner en claro las ideas. Bueno, muchísimas gracias. Wow. Bueno, muchas gracias, Alberto. Impresionante la charla. Aprendimos un montón, muchas gracias. Hay muchas preguntas. Mientras vos hablabas, el chat estaba lleno de consultas de los alumnos. No sé, Ahí se te escucha muy un poco cortado, Caro, pero en orden. sí. Lo que me parece como novedoso, y es cierto, celosos que somos de nuestro conocimiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Se escucha? Se escucha Hola, un poco hola. cortado, pero sí, ahí ¿Se sí. escucha? Sí, perfectamente. Así. Sí, tengo mal internet en casa. No, digo, qué celosos que somos de nuestro conocimiento, porque es cierto que muchas veces vemos revistas con fotos de obras increíbles y después no sabemos cómo se hicieron. Y hay muy poca documentación, hay algunas sumas con detalles constructivos, o esta revista 1 en 100, que a veces que promueve un poco estos detalles constructivos, pero lo cierto es que los arquitectos no mucho de ¿no? Sí. Entonces eso también es que cuando facultad, digo, a veces hacen como arquitectos, porque tampoco los alumnos aprenden a cómo está hecha la arquitectura, ¿no? Que proyectan. Bueno, yo te puedo redondear un concepto que tengo, ¿no? Algo que me lleva a algunos debates polémicas, inclusive con... ¿Se escucha bien lo que yo digo? Sí, perfecto. Se corta. No, se escucha perfecto. Perfecto. Hay un pequeño debate que inclusive creo que se los comenté a ustedes al comienzo, antes de la charla, con algunos docentes que somos muy amigos, como Cristian Anser, que estamos viendo si armamos una especie de mesa redonda, en este caso una mesa virtualmente redonda, y en el cual a mí me llamó la atención, porque yo en realidad vengo de las ingenierías, no vengo de la arquitectura, yo siempre quise ser ingeniero, y yo cuando era chico, me había hasta inventado un motor de 2 tiempos, para los que sepan algo de mecánica, no importa, un motor boxer 2 tiempos, que me parecía que iba a romper todo, ¿no? O sea, había hecho secciones. Yo cuando entré a la Facultad de Arquitectura ya sabía hacer secciones, sabía bastante geometría descriptiva. Y me llamó siempre la atención, desde mi extrañamiento, al venir desde una especie de ingeniería. De hecho, empecé ingeniería aeronáutica paralelamente a la arquitectura, y me dormí en las clases porque no daba abasto. Y siempre me llamó la atención esa tacañería que teníamos nosotros para mostrar cómo se hacían las cosas. Y a mí me parece de que es digamos, casi estrategia. No quiero ser no quiero emular el aforismo de Adolfo Bioy Casares, no sé si lo han leído alguna vez, muy interesante, que él dice de que mucha gente piensa de que el mundo está gobernado por grandes malvados, pero él entiende que la estupidez humana no se la tiene en cuenta, ¿no? Sería más o menos así. Yo no digo que haya una maldad íncita dentro de nuestra disciplina. Hay como una especie de descrédito de lo que es la técnica. Hay como una especie de visión romántica del improntu. La palabra improntu significa eso que emotivamente
yo saco desde adentro, como si yo tuviera un conocimiento, digamos, inferido, casi que viene dentro de, casi como una especie de unión desde las esferas celestes, y que yo soy un tipo inspirado, como sería un Chopin, qué sé yo, no sé, por decirlo cualquiera, no importa, y entonces me pongo a componer, y no es así. La arquitectura es una ciencia, o mejor dicho, una disciplina profundamente técnica. Me parece que hay una tacañería, como decía recién, de poder mostrar cómo se hacen las cosas, y creo, y ya con esto termino esta pequeña introducción, que hubo un escamoteo de la técnica a partir de la caída del mundo clásico y el comienzo de la modernidad. La modernidad fue muy aristocratizante. Yo creo que es una cuenta que no ha saldado con la gran difusión, mejor dicho, los grandes cohortes de arquitectos que hay en el mundo que se están formando y que se han formado. La modernidad fue muy aristocrática. Si uno estudia quiénes eran los tipos que pensaron en el mundo moderno, eran los pitucos de aquellos, tipos cultísimos, viajaban mucho, eran de familias bien muchas veces. O sea que tenían un acceso a la información y aparte una inmediatez de esa información. Ellos estaban rodeados de grandes obras de arquitectura y fueron formados, y eso no lo dice nadie, por arquitectos de la Beaux-Arts. Entonces, decir que la modernidad produjo un cambio está bueno, pero produjo un cambio rengo. No nos dijo bien cómo hacer las cosas. Hay pocas contribuciones, muy pocas. El modular de Le Corbusier, perdón, el domino de Le Corbusier, aunque parezca mentir, ese pequeño gráfico es una forma muy esquemática de entender cómo va a ser el mundo que se va a venir. Fue un esfuerzo de Le Corbusier, que es un tipo bastante, en ese aspecto bastante considerado con sus pares. Él entendía que tenía que haber un protocolo, digamos, un procedimiento, un plan de avance para poder producir la arquitectura. Neufer es otro, un caso curiosísimo, Neufer. El tipo se puso a pensar cómo construir pensamiento, si se quiere, desde la técnica arquitectónica. La revista Tectónica es una revista en la cual yo con el tiempo me he ido haciendo amigotes de los editores. De hecho, nos vamos carteando cada tanto y son gente que tiene un pensamiento parecido. Ellos piensan de que la arquitectura tiene que ser acompañada, o sea, la acción de difundir arquitectura tiene que ser acompañada de la acción de difundir cómo se hizo la arquitectura. Y me parece que es profundamente democrático el debate. O sea, mejor dicho, atiende, así como hablamos a veces del derecho de la ciudad, también deberíamos hablar del derecho del conocimiento arquitectónico. Nosotros tenemos la obligación moral de mostrar cómo hacemos las cosas, en dónde nos equivocamos y dónde acertamos. Espectacular. Tenemos un montón de preguntas a los chicos. Sí, tenemos muchas preguntas, chicos. Un ratito de tiempo para que los chicos podamos repetirte las preguntas. Bueno, Alberto, te paso un par de preguntas que están en el chat. Algunas son medio rápidas, pero para tratar de pasar por todas. Morena pregunta, ¿qué aislante térmico se usa para la madera? Creo que igualmente lo comentaste vos, que decías polígono expandido, pero no sé si hay alguna otra cosa que puedas comentarle. Sí, básicamente el más amigable con la madera es la lana de vidrio. O sea, la lana de vidrio, como es elástica, se amolda, como si fuera una frazada, dentro del espacio del framing, o sea, entre palito y palito, lo vamos a hablar más criollamente. Ahí queda como una especie de cama, se va metiendo ahí la lana de vidrio, eventualmente se le puede cruzar unas tanzas para estabilizarla, y luego se la aprieta o se la confina con el panel más exterior. El panel exterior, ¿no? Dije más exterior porque en realidad suele venir un segundo panel, para lo de afuera. Si se utilizan espumas rígidas, se las clava con tornillos, directamente se las clava, vienen unas arandelas específicas que distribuyen la presión del tornillo para poder, obviamente un tornillo pasaría de largo en un telgopor, si lo vamos a poner en esos casos. La arandela distribuye la presión y aprieta el telgopor, o sea, el poliestireno expandido, y queda confinado ahí. A veces con un cierto cancha, si uno corta, he visto cortarlo con tramotina, le quiero decir, no es tan técnica la cosa, o con un cúter, una trincheta, se lo corta un poquito más ancho a la placa, se la mete a presión y ya queda confinada, y con que quede confinada ya alcanza para poderla estabilizar. Buenísimo.
Pasa una cosa, chicos, le preguntan ustedes, así les digo. Sol, para que hacer una pregunta acá, ¿querés preguntarle, Alberto? ¿Perdón? Acá que venía No, Kevin primero, Kevin Sí, tenías Toranzo. a Kevin perdón. Toranzo primero. Qué bueno, Kevin. Sí, Kevin tiene una pregunta. Si Kevin, ¿querés preguntar vos? Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí. Perfecto. Con el tema de las chapas estas dentadas, ¿cómo es que se unen? ¿Vienen ya con, Ah, o sea, se clavan y solo con las mismas chapas o se usa tornillos además o clavos? no, no. Esas chapas son unas planchuelitas, las que habrás visto, que se llaman, digamos, el sistema más conocido es Gang Nail. Creo que lo he puesto ahí en la clase, pero no importa. G-A-N-G, separado, nail, o sea, uña, en inglés. No, se cortan en establecimiento, es una, digamos, se sigue un plano, un zonal, digamos, de estructuras, y entonces se corta las cuadrillas, se las pone arriba de una cama o de un gran tablero metálico, se le presentan las planchuelas. Estos sistemas tienen distintos formatos de planchuelas más largas, más altas, más gorditas. En algunos casos van a ver que hay, que no es sistema Carnal, unos nudos circulares de garritas, ¿no? Pero no importa. Se los pone en una mesa de trabajo, viene como una especie de puente grúa por arriba, con una prensa, una prensita hidráulica, y entonces lo aprieta y lo clava. Luego se lo da vuelta y se le pone la misma planchuelita, digamos, del otro lado, viene la prensa, lo clava. Finalmente esa cabreada o retícula se la saca del establecimiento. La condición es que responda a la ley de tránsito, o sea, bueno, puede hacer una cabreada, por decirte cualquier pavada, de 37 metros por 10 de alto, porque no va a haber semirremolque que te lo transporte, no te lo van a permitir, aparte, no va a pasar por los puentes. Pero siempre y cuando esté dentro del gálibo nacional, en Argentina 5 metros de altura por 3 metros de ancho, digamos, no hay drama. ¿Me entendiste la respuesta? Ese sistema es un sistema muy económico y yo hice todo lo posible. Construimos, digamos, en mi oficina hicimos, no sé, de hecho uno lo monté yo, taladro en mano. Taladro y martillo en mano. Teníamos que hacer una casa, hicimos una casa para la renta, la construimos y la vendimos. Y entonces para bajar costos yo le propuse a mis socios hacer la mano de obra del techo de madera. Así que me iba todos los días, en ese, pues estoy hablando de bastantes años atrás, en mi moto, caía con las alforjas llenas de taladro y cosas y me ponía a montar. Y básicamente es eso, hacer llegar a obra cabredas que respondan a ese gálibo. Uno las monta, son muy livianitas, son de secciones, estamos hablando de 3 pulgadas por 2, por ejemplo, de 4 por 2. Entonces estamos, para que ustedes tengan una idea, de 7 centímetros por 4,5, o de 10 centímetros por 4,5 de ancho. Porque precisamente, y con esto concluyo, el nudo, al estar hiperclavado, emula de alguna manera la soldadura en una pieza de acero que hubiera sido un cordón de soldadura. Como la madera tiene esa dificultad de no poderse soldar una con la otra, son cuerpos extraños, entonces esta hiperconstrucción o esta hiperclavación, no sé si se permite el término, genera una rigidez en el nudo muy importante, con lo cual todas las fibras estructurales de la madera digamos, trabajan solidariamente, por lo cual se puede reducir efectivamente la sección de la madera. Parte del balloon frame norteamericano hecho con Gang Nail es precisamente de que reducen la sección de los pisos. Ustedes habrán visto esas cabreras que mostraba que son verdaderamente muy delgaditas, porque lo permite el sistema. Kevin, veo que estás recibido de algo, veo unos títulos ahí atrás. No, eso no son mías, son de mi papá. No, todavía Bueno, no. ahí va a venir el cuarto cuadro, yo estoy viendo 3, va a venir el cuarto tuyo. En algún momento. Buenísimo. Ahora sí Sol, de Sol, ¿no? Sol es la siguiente, que habías preguntado algo de proceso de construcción. ¿Estás, Sol? Silencio de Sol. Hola, Se soy murió y se yo. durmió. Ahí está. Ahí está. Soy yo. Perdón, me da un poco de vergüenza salir en cámara, pero bueno. Mi pregunta era quizás un poco tonta, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estaba viendo cómo se construían, o sea, que directamente traían las piezas listas para armarse, o sea, para levantar la construcción. Y yo me pregunté, ¿eso debe llevar mucho tiempo
armarse y todo eso. Y cuando llueve, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se protege la construcción, Sí. el proceso? Debe pasar en todas las construcciones, ¿no? Pero como la madera es quizás más, que se moja como más fácil, no sé. Esa era mi pregunta. No, sí, yo te entiendo. Depende de la selección, la escuadrilla. Muchas veces si te agarra una lluvia, bueno, en fin, si la vas a dejar mucho tiempo, sí, se terminan deformando, pero en general se la bancan. Pero las empresas que producen este tipo de cosas, por ejemplo, los tabiques CLT que mostré al final, que son estos tabiques portantes, ellos en establecimientos, tuve la suerte de poder ir a uno de estos establecimientos de producción de CLT. Los producen, son unos macro paneles de 3,80 metros de ancho por 14 metros de largo, depende del espesor, pueden tener hasta 20 centímetros de espesor, son unos monstruos. Después pasan por una fresa, los van cortando de acuerdo al catálogo de la encomienda tuya. Lo que cortan, inclusive lo pueden llegar a reutilizar para otra cosa, y si no, se lo venden en las fábricas de OSB o de MDF. Pero vamos al tema de tu pregunta específica. Hay una parte en la cual viene un operario y rodea todo con un nylon. Viene el puente de grúa, lo levanta, lo pone en el semi-remolque, se lo lleva a la obra y vienen envueltos, protegidos con este film delgadísimo de polietileno, básicamente. Y si no, mirá, la hagamos fácil, la hagamos más argentina. En Córdoba, en Buenos Aires también, vos bajaste los cementos, porque la ferretería te lo mandó cuando vos no querías, y vos ves el cielo y está verdaderamente por venirse encima el chaparrón. Lo primero que tenés que hacer es meterle por supuesto que el cemento vos lo apilás sobre tarimas para que no toque el suelo. Estás en la primera parte de la obra, no le podés meter adentro de nada. Y te le metés un plástico negro por arriba con unos ladrillos para que no se lo lleve el viento, y con eso alcanza. Bueno, en las obras de madera, al menos las que yo he ejecutado muchas veces, cuando pasa eso, que no es el invierno, en Córdoba en invierno no llueve, se lo cubre con un plástico negro, un agrotileno, y listo, con eso alcanza. Listo, gracias. Sí, y nada, quería decirte que estuvo muy buena la charla, la verdad. ¿Cuántos fueron? Creo que un poco más de 1 hora, y a mí se me pasó como si fueran 5 segundos. Bueno, muchas gracias, Sol. Es muy gratificante lo que me decís, porque en realidad, casualmente, esa es la idea mía, es precisamente que la gente, digamos, sepa meternos dentro de un mundo del conocimiento, en el cual yo algún día no voy a estar más, o dentro de unos minutos me voy a borrar de la pantalla, pero que a ustedes les quede este concepto, o haber abierto esta ventanita sobre el cual uno puede entender la arquitectura a través de otros parámetros, como es la técnica, ni más ni menos. Buenísimo. Tete, o Tete, nunca sé si decimos Tete o Tete. ¿Dónde está la tilde? La tilde es en la última E. Listo, Tete. Bueno, Tete, te damos micrófono. No, es una duda muy puntual, que es en el caso de cuando se hace el frame, ¿con qué se pega o une? Por ejemplo, en el caso de las tejas u otros materiales que se le pongan del lado de afuera. Bueno, digamos, básicamente los framings, perdón, ¿hay algún micrófono abierto por ahí que puede? Tete, vos apaga tu micrófono. Puede ser puede ser eso. Bueno, me escucha, supongo. Tete, entonces, sobre la subestructura de palitos o de lo que sea, de vigas, generalmente vamos a hablar más a la escala de lo de ustedes. No quiero hacerlo tan complejo porque si no se vuelve como críptico, como raro. Básicamente, la sucesión de palitos se la cubre con un entablonado de madera, que puede ser simple o machembrado, o sea, espiga y caja. Generalmente la espiga va para arriba, ¿no es cierto? Y sobre ese plano que vos has configurado, tanto en vertical como en inclinado o en horizontal, luego viene una serie de cosas. Vamos a suponer que la pregunta tuya vaya dirigida a los faldones inclinados de tejas. Esos faldones van a requerir de unos separadores que van en el sentido de las aguas, que van a aprisionar una protección plástica, por las dudas haya una rotura de una teja. Esa protección plástica, un film, va a mandar el agua que se coló por gotera a la canaleta. O sea que la canaleta es lo primero que se pone. Luego se pone el plástico negro, luego se pone una sucesión de palitos, digamos, de correitas, que separan, donde uno puede poner eventualmente el telgopor, digamos, eventualmente. Luego, sobre esos especie como de
puntas alzadas de listoncitos en el sentido de las aguas, se colocan en sentido transversal otro listoncito que a veces yo suelo utilizar tubos de chapa de 30×30, porque los tubos, digamos, las escuadrillas de madera son chiquitas y suelen doblarse con cierta facilidad. Pero no importa. Algo que vaya correas en el sentido horizontal, sobre la cual se clava la teja. La teja, la primera que tenés que clavar es la de abajo. Las tejas ya vienen con un agujerito, donde vos le pones un tornillo o un clavo, generalmente es clavo. La primera teja, para que no quede caída, se le suplementa un cordoncito por abajo para que queden toda la misma pendiente. ¿Me explico? Y una teja va cubriendo la otra a trebolillo o una superpuesta a la otra. Depende el largo del faldón o depende del tipo de teja. Si una teja española no tenés posibilidad de ir cruzando olas. La teja francesa sí. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero ya lo van a empezar a ver. Tampoco hay que atosigarse tanto. Hoy te invitamos a un asado. Si te invitaron a una paella, bueno, no tratemos de comer el asado y la paella al mismo tiempo porque te va a dar una indigestión, ¿me entendés? En este caso es para que más o menos vos entiendas de qué le va la cosa. Y finalmente, esos faldones terminan con piezas que se llaman cumbreras o caballetes, que se suelen asentar, lo recomendado, con mezcla. O sea, ¿se puede poner mezcla encima del machimbrado? Sí. ¿Se puede poner tejas sobre mezcla? Respuesta, sí. Generalmente, ¿cuáles son las tejas? Las coloniales o españolas, o como le quieras llamar. Que es recomendado porque son muy débiles al pisado. Las tejas coloniales son bastante, no quiero decir la mala palabra, bastante desagradecidas. Uno las va caminando y se suelen romper con bastante facilidad. La teja francesa es mucho más rígida. No sé si iba por ahí la pregunta, Sol. Ay, sí, está bien, ahí me quedó claro. Era más que todo porque me agarraba la duda de, en un momento hablando sobre lo seco y lo húmedo, si estas cosas se podían combinar específicamente en las tejas. Pero bueno, muchas gracias por la respuesta. Me quedó clarísimo. Gracias. Bueno, Francisco, ¿querés preguntar tus preguntas? Ah, una pregunta. Sí, hola. Perdón que no tengo cámara el día de hoy. Está bien, Francisco. Más que nada cuando estabas hablando de esto del edificio de Madrid que están haciendo, que es todo en madera, y que dijiste el ejemplo de que van a hacer un edificio en Japón, que era también todo en madera de 300 metros. ¿Cuáles eran las prevenciones que tenían en cuestión a incendios? Porque yo tenía entendido que en Japón tienen esta tradición de hacer estructuras gigantes de madera, y que el gran problema que tenían, que estos templos gigantes se incendiaban, entonces la tienen que reconstruir constantemente. Sí. Bueno, ¿cuáles eran las prevenciones que tenían? Hay un escritor japonés que es Yukio Mishima, no sé si para los que les gusta literatura fuera de lo corriente, un tipo que comete harakiri en la década del 50 aproximadamente, tipo raro. Son de estos japoneses que quedaron fuertemente impactados por la Segunda Guerra Mundial. Él se abre el cuerpo con una katana, y él era un escritor extremo. Y hay una pequeña novela que se llama El Pabellón de Oro, que transcurre en Kioto. Y Kioto es la capital religiosa del Japón. Y bueno, sí, efectivamente, Japón tiene una tradición de espantos. O sea, los incendios, los terremotos, los maremotos, las explosiones atómicas. De hecho, Japón pierde la guerra por 2 bombazos atómicos que le mandaron del otro lado del Pacífico. Te quiere decir que les pasó de todo a los pobres japoneses. Pero curiosamente, la madera es un material que tiene una condición rara con respecto al acero. En grandes alturas, los que, digamos, rankean muy bien son el hormigón de alta resistencia, son hormigones especiales, como el que se utilizó en las torres Petronas de nuestro connacional y recientemente desaparecido César Pelli, que están estructuradas en hormigón, que el hormigón es un material inerte al fuego, digamos, básicamente. Después puede llegar a dilatarse peligrosamente, pero bueno, no es transmisor de fuego en sí mismo. El acero, que no es transmisor de fuego, pero que tiene una condición negativa con respecto a la madera. Cuando toma temperatura, que gran parte de lo que le pasó a las 2 torres gemelas en el 2001 fue que en realidad se caen, no tanto por colapso de lo que el avión les había cepillado como estructura, sino que al haber tanto fuego, entró influencia elástica, el acero. Por lo tanto, el acero de esa zona de las columnas que habían quedado todavía en pie y que se seguían bancando la torre, al calentarse entraron en influencia, vale decir que se ablandaron.
para quienes han hablado alguna vez un alambre, van a ver que cuando uno lo mueve, toma calor. Y esa es una parte peligrosa del acero, efectivamente. La madera tiene una condición rara, puede transmitir calor, de hecho, si está hecha suficientemente densa y con autoclave, transmite un calor, o sea, se incendia laminarmente, no se mete esa, digamos, temperatura y energía al interior. Por lo tanto, porque la madera además es un mal conductor del calor, tiene un coeficiente de transmitancia muy bajo, muy parecido al de las espumas rígidas. Y por lo tanto se está cocinando, digamos, se está inflamando la parte exterior, perdón, pero el interior sigue en pie. Yo este edificio que conocí en Trento me llamaba la atención porque desde mi ignorancia argentina, le digo a quien me estaba guiando, estaba haciendo un peregrinaje, digamos, en la obra, me lleva el que la produce, que es la misma fábrica, el que fabrica esos paneles, estaban haciendo una elaboración de este pequeño edificio, un experimento, digamos, de renta. Entonces digo, che, pero la escalera de incendio está hecha en madera. Y sí, me mira el tipo como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Digo, pero ¿y el incendio? Y no, si precisamente la madera transmite el fuego, pero con una lentitud que te permite que todo el mundo vaya saliendo. Digo, no se deforma. La respuesta es que la madera tiene esa condición de que no se deforma. Por otra parte, si vos después lo googleas, ponés rascacielos Tokio, madera, 300 metros, con eso vas a poder llegar rápidamente a las primeras imágenes. Es una pieza que está construida en una retícula estructural. Las estructuras reticulares son estructuras de palitos en los dos sentidos, ¿no? Te recomiendo el libro de Ábalos y Herreros, que se llama Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea, que para mí es un libro de culto. Y bueno, la estructura reticular de madera está expulsada, digo, al exterior, y está cruzada, si lo ves a la imagen, por unas cruces de San Andrés que le otorgan la resistencia que va a tener que tener en un sismo, como es Tokio. En cuanto al tiempo de incendio, de inflamación de la madera, te permite correr con rapidez a los sistemas de seguridad y te vas. Y de ahí en la tectónica número, la 13, de las dos de las tres, mejor dicho, que yo recomiendo de la 13, el edificio que sale en la tapa, es un instituto de la madera, vendría a ser la Cámara Austríaca de la Madera, austríaca creo que era, o de Alemania, no, de Austria, cuyo núcleo de escape, de seguridad, la escalera presurizada, es de hormigón en ese caso. Es un edificio más antiguo. La investigación tecnológica va avanzando y va demostrando que la madera es mucho menos peligrosa de lo que parecía ser en un momento dado. Pero ahí tenés un ejemplo de un edificio que fue construido con núcleo duro de hormigón y el resto es toda una estructura de madera. Buenísimo, muchas gracias. No quiero repetir mucho lo que dijo Sol, pero me encantó la charla y gracias por venir. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? Me sumo por ahí una preguntita medio rápida, también acá preguntó uno de los chicos. Las últimas revistas que habías mostrado, que dijiste que habían producido ustedes, que eran acerca de la celebración del detalle, ¿cómo podemos acceder a ellas? Si quisiéramos. Como dicen los periodistas, pasamos a privado después, me escriben a través de Carolina, digamos, y yo... Es una gestión muy rara, porque como es una institución pública, vos sabés que es la única publicación que yo conozco dentro de la Facultad de Arquitectura que da ganancias. Todas las otras son enormes producciones sobre investigaciones que generalmente termina siendo quien lo produjo, regalándosela autografiada a sus seguidores o amigos, y qué sé yo. No tiene la nuestra sí se vende. Pero las universidades públicas tienen esa morosidad, ¿viste? Esa pachorria que hace que algo que es exitoso comercialmente no se lo puede difundir. Pero no importa, yo me pongo en contacto con las autoridades, en el departamento de publicaciones concretamente, y veo cuántas hay, cómo hacemos con estos intercambios. De hecho, es un chivo gratuito el que voy a pasar. Las relaciones interinstitucionales tienen como protocolos de gratuidad. O sea, probablemente nosotros podamos enviar una X cantidad de números gratuitos, digo, no sé, pero adelanto opinión de lo que después voy a ver qué es lo que pasa. Pero yo sí, encantado, sí, se lo gestiono. Muchísimas gracias. Y también seguramente están en la biblioteca de la facultad o la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos, si no estaría muy bueno que la universidad nos envíe esos ejemplares a nuestras bibliotecas. El tema es que ahora el acceso de las bibliotecas lo tenemos vedado.
Pero Claro. Alberto, me encantó también, quería comentar, es como el amor sobre la construcción y la relación entre el diseño y la materialidad. Y eso es un poco lo que queríamos de esta charla y está como muy logrado. Bueno. Tenemos otro invitado, que vos lo conocés también, porque es de Córdoba también, es Joaquín Alarcia, que ya debe estar por ahí conectado. Así que lo que yo te propongo, no sé si se escucha, hola. Sí, sí. Lo que yo te propongo es seguir trabajando con nosotros en este sentido. Cuando arranquemos, primero que si te podés quedar ahora y si hay más preguntas al final también las podemos hacer, pero después también que cuando arranquemos con los proyectos, si te animás a una clase nuevamente había que podamos hacerte como consultas sobre los avances de la materialidad de los diseños de los alumnos. Dale. Sí, sí, encantado, Caro. A Joaquín, bueno, un abrazo, Joaquín. Y él tiene una cosa que a mí me interesa muchísimo, aparte de ser un excelente arquitecto, ¿no? Tiene una obra de la gran flauta, que él tiene una visión también democrática de lo que es la disciplina. Es muy curioso, lo que a mí me, digamos, obsesiona, no sé, que me alienta mucho, que es esta difusión democrática de lo que es la técnica. A él lo mueve mucho la idea de que la obra pública tiene que ser discutida, debatida y sobre todo organizada, diseñada por el colectivo de los arquitectos a través de los concursos. Y que esa labor de él ha despertado algunos debates, no digo polémica, algunos debates en Córdoba muy virtuosos, porque la vida en provincia siempre es un poco más dura en ese aspecto que la vida en las capitales. No digo en Argentina, en todas partes del mundo pasa lo mismo. Y entonces, la vida de provincias suele tener como una preeminencia la figura política, el patrón, el líder. Bueno, todos sabemos lo que puede llegar a pasar a medida que nos vamos alejando de los grandes centros culturales. Todo se vuelve con una gestión mucho más personalista y por lo tanto hay un dedo de decisiones que hace que muchas veces grandes obras que deberían ser debatidas y sobre todo producidas por el colectivo y la disciplina sean nada, un telefonazo, mira, mañana nos encontramos, ¿te parece? Sí, como no, encantado, gobernador, pumba, y le dan en la obra. Entonces Fermín el padre, y Joaquín tiene esa visión, esa movida que es muy interesante, que yo verdaderamente celebro. Hola Alberto, Caro, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Bueno, sí, Joaquín, hablando de madera, vos estás cubierto de madera, por lo que veo. Estoy cubierto un poco en madera. Sí, acá. ¿Cómo andás, Alberto? Bueno, muy gracias bien, por las palabras, y es una preocupación y una lucha, por decir de una forma, hay que estar encima, conjunta, y bueno, y no es solamente en Córdoba, bueno, Caro sabe que también en Buenos Aires hay intenciones de hacerlo, en Rosario con muchos amigos, una cuestión quizás, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Es una cuestión de Argentina, me parece, que tenemos que entre todos, a través de esto, vos estás al tanto, Alberto, de cómo fue, muchas iniciativas así de inquietudes puntuales de arquitectos independientes, pero tiene que ser a través de la institución, en definitiva, porque son las entidades, digamos, que nos representan, y que estemos de acuerdo o en desacuerdo, tiene que ser a través de esa forma, las universidades y los colegios, digamos. Así que bueno, eso de los chicos, tengo entendido que son el primer año, son muy chicos, pero lo que dijo Alberto, creo que hay que tener esas ideas ya incorporadas de chicos, digamos. Sí, Joaquín, tengo una pregunta. Sí, justamente, perdón Alberto, justamente en esta lucha es como nos conocimos con Joaquín, porque de hecho fuimos a un congreso de arquitectos en Córdoba, donde estuvimos trabajando juntos para hacer o promover que todos los concursos de edificios públicos sean concursos nacionales también, además. Exacto. Sí, que lo hablemos ya que estamos con el tema. Tengo entendido que, bueno, la temática, bueno, aprovecho, Alberto, porque escuché un poco tu presentación al final y me pareció muy interesante, sobre todo esto que decía Caro de la técnica. Pero volviendo a esto que estaban hablando recién, creo que es también pensar no solo el tema del concurso, el cual estamos todos de acuerdo, sino pensar en una cuestión de la arquitectura pública, digamos, en el sentido amplio de la palabra.
estamos de acuerdo que tienen que ser los concursos, pero también tenemos que entender que hay una realidad de que hay equipos ya formados, entonces hay que exigir calidad. La arquitectura pública creo que es mucho más compleja que exclusivamente el concurso, digamos. Entonces quizá, que tiene que ver un poco con esto que vos decías, Alberto, que es el entendimiento del espacio público a través de la arquitectura, digamos. Entonces, creo que ahí es donde tiene que estar el foco y tratar de preocuparnos en la arquitectura pública y el concurso en paralelo, que es como una herramienta, digamos, que lleva a eso, digamos. Sí, muchas veces, Joaquín, está bueno el tete a tete. Muchas veces se confunden inclusive de esos perímetros, ¿no? Programáticos. Yo no sé si estás participando del concurso de la reforma de la facultad. Estoy de asesor, así que no puedo participar. Está bien. Sí. Ahora el viernes se entrega. Sí. O sea que me acordaba de Germán, no, la verdad que vi rápidamente las bases y me disculpo. Bueno, sí. Precisamente... Perdón, no, sí, Alberto, no, que habían quedado, me dicen acá en el chat que habían quedado 2 preguntas sin contestar, bueno. O sin preguntar, digamos, que si querés podemos cerrar este tema Dale. Y después también si podemos hacer un cortecito de 5 minutos, porque los tenemos a todos desde las 9. Dale, sí, así vamos van al baño, con agua, lo que sea, y arrancamos entonces después con Joaquín, si les parece, y nos ordenamos. ¿Cuáles eran las preguntas, Santiago, las que quedaban? A ver, dame medio segundo que ya te digo. Tenemos de Agus Barrela. ¿Dónde está Agus? Que la dice... Hola, no sé si se me escucha. Sí, hola. Perfecto, Agus. No, yo tenía una duda más que nada en cuanto al material, si se le hacen tratamientos o algo, si solamente la madera con las características que tiene alcanza, más allá de lo que es estético, digamos. Hay distintos procedimientos. Uno que es bastante caro, que es meterlos en autoclave, expulsarle toda la savia. Generalmente se utilizan maderas bastante verdes. No hay tiempo de estacionarlas. Muchas veces se la mete en agua directamente para acelerar el secado, aunque parezca mentira. La intemperie también es buena, pero requiere de tiempo. Entonces se la mete en una especie de hornos con presión, por lo tanto va expulsando con el calor la savia. Y en algunos casos de alta tecnología, ese desplazamiento se le mete un polímero para generar mayor resistencia, digamos, a la pudrición. Pero, obviamente, el barniz es otro. Últimamente se está rescatando una tradición muy interesante de algunos, digamos, debaten si es oriental o es occidental. No viene el caso. Es medieval seguramente. Y que es la carbonización de la madera. O sea, se la carboniza controladamente, los primeros 2 o 3 milímetros, o sea, si vos vas a tener finalmente 10 centímetros, por decir algo, vos tenés que cortar una pieza que tenga 10 centímetros y medio, más o menos. La carbonizas, y ese carbón que queda prendido, se le puede proteger para que vos al pasar el dedo no te tiñas, no te tiñes la mano, pero el carbón es un excelente protector de la misma madera, porque precisamente es inerte a los UV, o sea, los ultravioletas, al agua. Si está suficientemente tomado del substrato de la madera, no se desprende con facilidad, se lo puede proteger con un barniz, ese tipo de cosas. Y alguna otra protección es sumergir la madera en aceites calientes, algo parecido a lo que yo te comentaba recién, que es el creosotado, y que básicamente es una especie de aceitado de la madera, que era uno de los ejemplos que yo daba al comienzo, a la mitad, que era esa cubierta de tejuelas planas de ciprés en Finlandia. Más o menos por ahí está la cosa. Obviamente, si vos la terminás cubriendo, como la casa de Vermont, que vimos de Procter y Real, la cubrís con una chapa, unos paneles de chapa con junta alzada, no importa, canaleta, lo que sea, ya está, listo, la madera ya quedó en un cofre protegido. Lo que verdaderamente destruye la madera es la presencia del sol, básicamente, y del agua en segundo término. Si vos lo protegés del sol y en segundo término del agua, ya está. Te doy un ejemplo. La obra más antigua de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, tiene 300, pongámosle 50 años, que es la Compañía de Jesús. Es una capilla iglesia, digamos, cuyo nave principal es una bóveda de palo rosa, si mal no me acuerdo, traído del Paraguay,
y bueno, hubo un incendio en un momento dado, pero no importa, los sobrevivientes de ese incendio, de la década del 60, tienen 300 y pico de años, y está ahí. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenísimo. Creo que quedaba una última pregunta que era de Ezequiel. Ezequiel, ¿está por ahí? Están prendiendo. Ezequiel, te veo ahí, pero no sé si me escucha a mí. A ver si lo puedo poner ahí. Ahí lo puse. Joder, Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel, ahí está, ahí te escuchamos. Contanos. Sí. No, quería preguntar o sea, a qué se refería con faldones, que estaba hablando de la colocación de tejas, y que, bueno, yo supuse que está hablando de superficies con pendientes, ¿no? Pero no sé si es eso. Sí, el glosario de la arquitectura, el argot, si vamos a ponerlo en términos carcelarios, tiene términos específicos o términos prestados de otra ciencia, como por ejemplo la geografía. El faldón es la berma, la parte lateral de una montaña, o sea, el plano inclinado. Entonces se dice coloquialmente el faldón de tal pabellón significa la parte inclinada de la cubierta. Eso. Dale. Sí, eso sería todo, gracias. No sé si esa era la pregunta. Sí. Era eso, me había quedado con la duda. Bueno, creo que son todas las preguntas. Bueno, de vuelta, Alberto, mil gracias por la charla, fue súper interesante y útil para todos, a todos los niveles. Está bueno que los chicos también se animen a preguntar, y quiere decir que están atentos y que están interesados, así que, bueno, si les parece, hacemos un cortecito de unos 10 minutos para que todos se puedan recomponer y seguimos, ¿les parece?